Domingo 25 de agosto, estamos en vivo. Bueno, el en vivo de hoy es nutritivo, pero muy nutritivo. Homenaje a la mujer colombiana, homenaje a las campesinas, homenaje a las mujeres afganas. El sonido de su voz está prohibido en Afganistán, así como lo oyen. Tenemos a Margarita Rosa de Francisco, que nos va a hablar de Gaviota, de esa campesina colombiana que interpretó y que trasciende no solamente el tiempo y las fronteras, sino que nos llega en este momento con una realidad que tenemos que atender urgentemente, que es la de los campesinos colombianos. Tenemos a Lucero Martínez Casab, que va a hacer que enlacemos la muerte de Alain Delon, la vida y el sacrificio de García Lorca, su fusilamiento, con el hecho de que la naturaleza no sabe de política, de eso sabe la cultura. Tenemos también un invitado especial, un columnista, economista, asesor del ministro de Hacienda, el doctor Jorge Coronel. Nos va a contar la realidad de la economía colombiana, no lo que está contando la extrema derecha. Nos va a contar el estado de nuestra economía, de la reactivación de esta economía tocadísima después del COVID, cómo se ha ido recuperando, cómo ese presupuesto de 523 billones, que por cierto tenemos 511 en gastos, se va a compensar mediante la ley de financiamiento que va a presentar el gobierno en los próximos días. Pero, sobre todo, nos va a dar la fuerza y la esperanza que la tarea se está haciendo bien desde el punto de vista económico del gobierno. Estamos creciendo, estamos saliendo del hoyo y además con paso firme, le duela a quien le duela. Vamos a analizar la columna de Carolina Corcho sobre ese partido único, esa senda hacia el partido único que tenemos que transitar en el pacto histórico, porque es la única forma de que consigamos renovar este voto progresista, esta apuesta progresista por sacar a tantísima gente de la pobreza en Colombia en el 2026. Y antes quisiera, mientras llega Carolina, comentarles un par de cositas que me han parecido muy curiosas, sobre todo en el tema de la Convención Demócrata en Estados Unidos. Ustedes se acuerdan que Carolina Corcho habló aquí de Robert Kennedy, este hombre que es sobrino de los Kennedy. Acuérdense que hay 2 Kennedys asesinados, curiosamente. Hay un rechazo hacia esa democracia, hacia ese partido demócrata de la época de los Kennedys por parte del nuevo Partido Demócrata, que es básicamente un partido globalista, sionista y absolutamente entregado al neoliberalismo de las corporaciones, de la Big Pharma, etc. Tan globalista y tan deep state es el Partido Demócrata actual, que los mismos Bush apoyan a Kamala Harris. Piensan que Trump lo que hizo fue un golpe de Estado. El señor Robert Kennedy ahora ha tomado la determinación de saltar del Partido Demócrata a ser independiente, a adherirse a Donald Trump. Grandes palabras para acabar con la guerra de Ucrania, pero ninguna para acabar con el genocidio en Palestina. Y lo mismo sucedió, gente, en esa convención demócrata, en la que incluso, lo más descarado de todo, el marido de Kamala Harris, que es un judío sionista, Don Inhofe, él es un abogado famoso de Hollywood, lo pusieron a hablar sobre antisemitismo. Y antes de que grabaran a Kamala Harris aplaudiendo el discurso de su marido, se fue antes, para evitar esa imagen. Afuera en la calle, la gente se manifestaba a favor de Palestina y cargaba contra ella la policía. Ese partido demócrata es la farsa más absoluta, porque ni siquiera es capaz de condenar el genocidio en Palestina. O sea, esa convención parece organizada por el señor Daniel Coronel, y los sionistas parece que también tienen de asesores a gente muy brillante, gente esa que le lava la cara a corporaciones como Chiquita Brands y todo eso. Esta convención es la caricatura de la semana. El Partido Demócrata se volvió mucho más globalista desde la época de Clinton, cuando se permitió la especulación financiera con los fondos de ahorro y con las pensiones de los norteamericanos. De ahí se disparó la burbuja, la deuda y todo brutalmente. Y desde ahí ese partido es otra cosa. Esto no es el partido de la época de los Kennedy, vuelvo y repito. Para que los globalistas, los dueños del mundo, sigan manejando el imperio norteamericano, pues es jugar con los tipos de interés de la Reserva Federal para que la economía, los resultados mejoren, que ha sido un desastre. Pero también ha sido un desastre Kamala Harris como vicepresidente en cuanto a la política migratoria. En cambio, Trump ha sido muy efectista, porque básicamente lo que ha hecho es criminalizar a todos los inmigrantes de Estados Unidos. Entonces, puede ella precisamente que la elijan como presidente, que renuncie a Biden, para que la contienda sea primera presidenta mujer de los Estados Unidos contra
Donald Trump. Eso sería un golpe de efecto brutal y más si consiguen apaciguar la cosa en Gaza un poco. Pero bueno, todos son jugadas políticas, no es por hacerle el bien a nadie y ni es porque el mundo vaya a ser mejor con estos, porque con unos o con otros vamos a seguir viendo el genocidio en Gaza, vamos a seguir viendo la depredación, ya sean demócratas o republicanos en Latinoamérica y en el resto del mundo, o los intentos de depredación, porque ahora ya con este orden multipolar, más que multipolar, multinodal, porque hay diferentes áreas de influencia, tanto de corporaciones como de países, como de grupos de países, que el manejo de la política de los Estados Unidos va a continuar en el Deep State, por supuesto, pero con un gobierno demócrata o con un gobierno republicano, cuyas diferencias pueden ser básicamente casi que estéticas, pero que en un momento dado produzcan menos guerra en Ucrania, pero produzcan la misma depredación a nivel internacional, para que lo único que les interesa a ellos, los electores norteamericanos, la gente en Estados Unidos, se mantenga sin sobresaltos. Por otra parte, Venezuela. Ya sabemos que tanto el Tribunal Nacional Electoral como el Tribunal Supremo de Justicia pues son organismos del régimen. Así que esa decisión de querer dar por terminado el debate del fraude en las elecciones a la fuerza es claramente una medida autoritaria. Y solo consigue hacer crecer las voces en contra de Maduro. Van a venir nuevas sanciones, lo van a pagar los venezolanos una vez más. Afectará a todos los países limítrofes, especialmente a Colombia, y deja en una posición muy complicada a Lula, a López Obrador y a Petro, especialmente a Petro. Un Petro que esta semana nos decía que lo que hemos dicho, por ejemplo, en programas como este, cuando vino Gloria Cuartas, cuando la rescatamos de las garras de Yamida Amat para que viniera a dar aquí el contexto, le decíamos, por favor, cuenta los 500.000 millones de pesos que se robaron los de Locat Paz y lo de la Paz en el gobierno Duque. No son 500.000, gente, son 9.1 billones de pesos según el presidente. Para terminar, esta semana en Afganistán pasó una cosa que yo creo que va a pasar a la historia como uno de los exabruptos increíbles del siglo XXI, y es que los talibanes han prohibido el sonido de la voz de las mujeres. Le pedí a mi amiga Alejandra Muñoz que lea un poema precisamente para levantar la voz de esas mujeres, no solamente las de Afganistán, de todas las mujeres del mundo. El progresismo es femenino, la voz de la mujer es la que puede cambiar la historia en este momento. Todas estas barbaridades que están sucediendo en nuestro país necesitan de esa voz femenina, alta y clara, pero también en el mundo entero. Así que los dejo con Alejandra Muñoz. Bienvenidos. Hola Pablo, hola Palabras Mayores. En las últimas horas recibimos la noticia de que los talibanes prohíben la voz femenina, la voz de las mujeres en espacios públicos. Hasta ahora hemos sido testigos de múltiples formas de acallar, de silenciar, de censurar la voz de las personas, pero no ha sido hasta ahora de manera categórica que quieren silenciar la voz de las mujeres. Y a nosotros desde aquí, no nos queda más que alzar nuestras propias voces y amplificarlas para que lleguen hasta incluso esos lugares donde no quieren ser escuchadas. Y me sumo a este eco con este poema de Ángela Figuera Aymerich, No quiero. No quiero que los besos se paguen, ni la sangre se venda, ni se compre la brisa, ni se alquile el aliento. No quiero que el trigo se queme y el pan se escatime. No quiero que haya frío en las casas, que haya miedo en las calles, que haya rabia en los ojos. No quiero que en los labios se encierren mentiras, que en las arcas se encierren millones, que en la cárcel se encierre a los buenos. No quiero que el labriego trabaje sin agua, que el marino navegue sin brújula, que en la fábrica no haya azucenas, que en la mina no vean la aurora, que en la escuela no ría el maestro. No quiero que las madres no tengan perfumes, que las mozas no tengan amores, que los padres no tengan tabaco, que a los niños les pongan los reyes camisetas de punto y cuadernos. No quiero que la tierra se parta en porciones, que en el mar se establezcan dominios, que en el aire se agiten banderas, que en los trajes se pongan señales. No quiero que mi hijo desfile, que los hijos de madre desfilen con fusil y con muerte en el hombro, que jamás se disparen fusiles, que jamás se fabriquen fusiles. No quiero que me manden fulano y mengano, que me fisgue el vecino de enfrente, que me pongan carteles y sellos que decreten lo que es poesía.
No quiero amar en secreto, llorar en secreto, cantar en secreto. No quiero que me tapen la boca cuando digo no quiero. Carolina, ¿cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo estás? Un saludo a Lucero, a Margarita y a Coronel que nos acompaña hoy con su columna económica. ¿Qué tal tu semana? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, dedicada a mi psiquiatría, a escribir, a leer, bueno, las cosas comunes. Definitivamente esas columnas tuyas la están rompiendo. La primera fue brutal, se ha vuelto casi un manifiesto del progresismo. Pero es que la segunda, además, hacia el Partido Unitario Democrático, eso es una ruta que hay que seguir. Cuéntame cómo ha sido el recibimiento de esa columna que está recién publicada en la revista Sur. Sí, ha sido una buena receptividad, pues la columna se ha viralizado, se está enviando por varios grupos. Lo que queremos es propiciar una reflexión ciudadana sobre un hecho muy importante para la democracia, es que la Colombia humana y el pacto histórico son el eje vertebral central del proyecto democrático en Colombia en los próximos años de aquí, de la Colombia de hoy y la Colombia futura para muchos años. Entonces, reflexionar sobre esto, reflexionar sobre lo que ha ocurrido, tener aprendizajes y propuestas, creo que ha sido parte de los aportes que hemos hecho. El evento del fin de semana pasado y ese hecho de que las bases se presentaran allí de esa forma tan vehemente para pedir una democracia interna, creo que ha cambiado un poco la percepción que tenían incluso la misma cúpula de la Colombia humana de lo que podría llegar a suceder. ¿Cómo interpretas tú eso? Lo que yo vi, yo estuve acompañando por unos minuticos, por invitación de algunos de los líderes populares de las regiones, el proceso de la asamblea. Lo primero es que me llamó mucho la atención la fuerza popular que significa la Colombia humana. Cuando tú vas a una asamblea de la Colombia humana, estás yendo a una asamblea donde hay líderes campesinos, personas sencillas, de todas las regiones del país, de los 32 departamentos, personas con muchos procesos sociales detrás. El liderazgo social en Colombia es muy fuerte y evidentemente era una asamblea que tenía un carácter popular. Por supuesto que allá habían unas discusiones muy complejas, eso es propio de las luchas políticas, y al final, como lo explico, pues en mi artículo pues se llegan a unos acuerdos, que son los que a mí me parece fundamentales resaltar, qué es lo que presento, digamos, en esa columna. Entonces, básicamente, esos acuerdos que me parecen importantes son tres. Primero, la Colombia humana toma la decisión, su asamblea popular, de configurar y construir el Partido Unitario Progresista. No es que el partido se vaya a llamar así, puede que el partido se llame Pacto Histórico, pero es un partido unitario, progresista, democrático. Eso es una decisión que toma la Asamblea. Lo segundo es que la Asamblea toma la decisión de organizar, de alguna manera, unos organismos de dirección que tienen que pactar la transición con los demás partidos políticos para poder configurar este partido unitario progresista. ¿Y por qué se tiene que hacer un partido unitario, Pablo? Porque en la normatividad colombiana ya no es posible que haya un frente o una coalición de varios partidos, como lo fue el pacto histórico, para poder generar listas al Senado y a la Cámara, porque esto solamente se permite para los partidos minoritarios. Y el pacto histórico es la bancada más grande del Congreso de la República, ya no es un partido minoritario, luego no puede apelar a la figura de coalición para poder continuar manteniendo sus curules. Entonces se ve en la obligación de conformar un partido unitario, progresista, democrático, cuyo nombre puede ser el que sea. Uno pensaría que el nombre debería ser Pacto Histórico, porque así ya se conoce, pero eso es una decisión muy importante de esa asamblea. La segunda decisión importante de esa asamblea es el tema de deliberar alrededor de cómo se conforman las listas. Recordemos que aquí hubo un debate muy grande en el país respecto a la conformación de listas cerradas, a dedo, a bolígrafo, y la asamblea dictamina que si se va a hacer un proceso de listas cerradas, este debe ser democrático,
por consultas abiertas de calendario organizados por la Registraduría General de la Nación, donde se mida a voto limpio cada uno de quienes quieren hacer parte de esa lista y de acuerdo a la votación, si el que saca mayor votación es un hombre, encabeza un hombre, si es una mujer, encabeza una mujer y de ahí para abajo se hace de manera paritaria, hombre-mujer, de acuerdo al orden de las votaciones, que sea el pueblo colombiano, el poder ciudadano y popular quien organice esas listas. 3 decisiones muy importantes. Ahora bien, sobre la dirección, la forma como se configura y se conforma la dirección de la Colombia humana que va a pactar este proceso de transición, pues yo quisiera de pronto que proyectáramos el cuadro oficial de la Colombia humana que muestra cómo se organiza, para que podamos ser como objetivos y claros en cómo se decidió organizar este partido que confluiría en la conformación del partido unitario. Bueno, estoy poniendo ahora mismo el cuadro, gente, que pasa a la Colombia humana de cómo quedaría organizado esto. Me parecería importante que la presidenta Gloria Flores pudiera tener un espacio para explicar cómo operaría esta estructura organizativa, que es la que decidieron en la Asamblea. Carolina, antes de que pases a explicarnos o a intentar explicarnos este cuadro que lo veo complejo, te podría hacer 3 preguntas que está haciendo la gente en este momento. Lo primero, si es verdad que hubo 2 asambleas. Sí, hubo una asamblea oficial, hubo otra asamblea que se hizo en Codema. Yo creo que allí debió procurarse por buscar los acuerdos, dialogar y hacer una, pero pues efectivamente la asamblea de Corferias es la asamblea que tiene el reconocimiento oficial. De los 42, 18 nombrados por el Senado y Cámara de la Colombia Humana y el resto sí por las bases. ¿Por qué esa distribución? Lo que yo entiendo es que esta estructura organizativa en la propia asamblea eligió 3 cargos: la presidenta, el vicepresidente y la secretaria general. Y de ahí se van a hacer asambleas virtuales para dar continuidad a la elección, para completar 233 cargos que están por ser, digamos, entregados, dotados. Yo ahorita hablaba con la presidenta de la Colombia Humana, yo le decía sí sería muy importante que ella escribiera un artículo, que ella quiere escribir un artículo para la revista Sur explicando cómo continuaría este proceso para poder elegir este resto de delegados que quedan pendientes. La tercera pregunta que hacen es, con esas conformaciones iniciales, ¿se está garantizando ya de entrada la democracia interna del partido? Pues miremos el cuadro, porque el cuadro, digamos, es el que refleja el consenso y el acuerdo de cómo fue que se va a organizar el partido de cara a construir el otro partido, que es el partido unitario, que se puede llamar no sé cómo, y ese partido es el que va a competir realmente en el proceso electoral colombiano y que es una urgencia para el país, porque va a ser el instrumento central para la disputa política del 2026, pero además para organizar a la ciudadanía y el poder popular en Colombia para continuar el proceso reformista que inició el gobierno del presidente Gustavo Petro. Ahí dicen, hay una dirección popular, pero luego de esa dirección popular hay un órgano directivo. Ese órgano directivo está conformado por la presidencia, la vicepresidencia, que ya fue elegida, por lo menos una, la de políticas y relaciones, y la Secretaría General, y de ahí ya queda por designarse por parte de senadores, Cámara, diputados y concejales este número para conformar 42 personas del órgano directivo. Luego aquí hay algo que se llama territoriales, que son 105, que es donde participan los departamentos y las regiones. Luego aparecen los nodos poblacionales o de causas, que ahí están todas las causas, que son 70 en total. Luego los coordinadores de equipos estratégicos, que son 16 en total. Entonces ahí está órgano directivo, territoriales, nodos, todo esto falta por ser elegido. Y hay un comité ejecutivo nacional, que me imagino que si dicen comité ejecutivo es porque es el que lleva a cabo el mandato que va a dar esta dirección. Y ese comité, pues ahí tiene otro número de personas. Aquí está el órgano político administrativo, donde están senadores, diputados, concejales, ediles, presidencia, vicepresidencia. Los territoriales ya bajan a 13 nodos.
y coordinadora de equipos estratégicos 16. Bueno, ese es el cuadro organizativo. De ahí la asamblea solo eligió 3 y ya están en proceso de elegir el resto de personas. Cómo se operativiza y se materializa, pues eso ya es parte de la pedagogía que tendrá que hacer la Colombia Humana. Pero que lo importante es que todo este equipo tiene que irse a pactar con los demás partidos, el Partido Comunista, el Polo Democrático, los demás partidos del pacto histórico, la construcción y conformación del Partido Unitario Progresista Democrático, que es el que va a participar, el instrumento de participación política para poder las candidaturas a la presidencia, al Congreso, al Senado, a la Cámara, todo este tipo de cosas. Entonces yo en mi artículo digo, bueno, aquí evidentemente en esta Asamblea de la Colombia Humana hubo muchos desacuerdos, reclamaciones propios de los debates y también porque es que el sistema de partidos políticos en Colombia es un sistema muy débil. Sin embargo, digamos que aquí hay un acuerdo de mínimos que a mí me parece muy importante, que es la construcción de ese partido, y lo que yo hago es una reflexión sobre aprendizajes que hemos tenido en Colombia y en el mundo sobre construcción de partidos para someterlos a la discusión pública del Partido Unitario. ¿Cuáles son esas reflexiones? Primero, ha habido un error, y sobre todo esto le pasó mucho al Partido Liberal. El Partido Liberal en alguna época, su base popular es como la de Colombia Humana, líderes de juntas de acción comunal, tenía gente de base, pero fue un partido que derivó en el parlamentarismo. El partido era los parlamentarios y sus delegados y sus gentes, y esto hizo que este partido se desconectara de la base social y popular. Son los partidos parlamentaristas. Y terminaron siendo estos partidos tradicionales en Colombia empresas electorales, sin base social. Eso no le debe pasar al Partido Unitario. No estamos diciendo que los parlamentarios no participen de la vida del partido, de las decisiones del partido. Y aquí no estamos haciendo una crítica personal contra ningún parlamentario. Supongamos que el parlamentario es Pablo Borges, Carolina Corcho. Carolina Corcho y Pablo Borges, como parlamentarios, deberían entender que ellos tienen una participación en el partido, pero no debe ser todo el partido o los delegados o dominar la participación en el partido, porque si no, el partido se va a desconectar de las fuerzas vivas de la sociedad. El partido necesita los movimientos sociales y ciudadanos que estén oxigenando la agenda política parlamentaria, que mantengan la conexión con el municipio, con la comunidad, que estén inclusive movilizando la agenda política en función del pueblo colombiano. Entonces esto hay que prevenirlo, porque así fue como los partidos tradicionales en Colombia terminaron reducidos a empresas electorales. Hay que aprender. Ese, digamos, es un primer aprendizaje. Lo segundo es que el partido, como habíamos dicho, es un medio, no es un fin. Cuando el partido se vuelve un fin, se convierte en aparato. Entonces, el objetivo de todos es saber quién se hace el control del aparato. Esto pervierte demasiado el ejercicio democrático porque la energía se consume. Cuando el partido es el fin, la organización es fin en sí misma, la energía se consume en lo que llamamos el aparatismo, componendas, una serie de asuntos para ver quién controla la organización. El partido es un medio, y cuando el partido es el medio, entonces la energía de la militancia se consume en trabajar con la gente, en dirigir popularmente, organizar a la ciudadanía, organizar la estrategia del cambio a nivel nacional, trabajar los temas, los programas, y el aparato queda en un segundo plano. Entonces esto es otro de los riesgos que corren los partidos. Volverse aparatismos, escenarios de disputas intestinas aparatistas, o volverse partidos parlamentaristas. Ambas posturas precipitan a desconexiones profundas con el pueblo colombiano. El pueblo colombiano no está interesado en las discusiones intestinas por controles del aparato. El pueblo colombiano está interesado en qué oferta tiene el partido, qué discusión tiene el partido respecto a la salud, respecto a las pensiones,
¿Cuál es la incidencia y la conexión que el partido va a hacer con el Estado local, nacional, con el Congreso, con las Cortes, con el gobierno, para resolver el problema de las inequidades, del agua, del hambre, del ordenamiento del territorio? Esto debería ser lo que ocupe mayoritariamente un dirigente político de un partido, no el aparatismo. Ese es otro elemento. En ese sentido, el partido debe organizarse por tendencias, debe ser pluralista, pueden haber diferencias, el partido no tiene que ser uniforme, por eso, y debe tener unos estatutos democráticos de organización interna. Y ahí no empezamos de cero. Existen los estatutos del Polo Democrático en su nacimiento. Cuando nació el Polo Democrático, eso fue una fuerza muy esperanzadora para este país. Ese partido hizo una convocatoria de afiliados y tenía más de 500,000 afiliados. Habían consultas internas de la registraduría, eran las filas de personas para votar, que entró el senador Petro, el senador tal, y todos trabajando en función del partido. Los estatutos del Polo Democrático inicial son unos buenos estatutos que pueden ser una base, hay que revisarlos, actualizarlos, mejorarlos, pero ahí hay una base estatutaria de ese nuevo partido que se va a construir. Y esos son unos estatutos absolutamente democráticos, en donde hay consultas populares abiertas. Aquí, por ejemplo, se eligió, de pronto por fortuna o infortuna, pero así pasó, el candidato a la alcaldía mayor de Bogotá. En ese momento era Samuel Moreno, que competía con María Emma. Hubo una consulta ciudadana. Y en esa consulta ciudadana se elige el candidato. El mismo Gustavo Petro participó de diversas consultas. Navarro con Carlos Gaviria, luego Carlos Gaviria con Gustavo Petro, y eso generaba una dinámica de trabajo y todos se iban a trabajar a las calles con la gente, porque era ya en las calles con la gente donde estaban los votos, las propuestas. Eso fue muy importante para este país en este momento, y eso cualificó mucho los liderazgos del Polo Democrático, porque eran liderazgos populares que tenían que exigirse en organizar, y ayudó mucho el crecimiento del partido, que posteriormente tuvo ya un montón de problemas y pues ya vino su disminución. Entonces, aprendiendo de esa experiencia, el partido debe tener esos estatutos democráticos internos, pero además debe ser un partido de afiliaciones abiertas, porque otra de las discusiones que va a surgir acá, y recuerdo que surgió con el tema del Polo Democrático, es que los afiliados sean la suma de todos los partidos que existen. Pues nos vamos a quedar entre nosotros mismos. Se debe hacer una apertura abierta a la ciudadanía para quienes se identifiquen con el proyecto político, pacto histórico, se afilien, y se pone a trabajar todo el mundo a la afiliación. Es que este es el mejor programa para el país, este es el partido, el pueblo colombiano. Estamos seguros que si el Polo Democrático tuvo 500,000 afiliados en su momento, el pacto histórico supera de lejos el 1,000,000 de afiliados en todo el territorio nacional. Además, porque el partido es una manera misma de generar formación política de hombres y mujeres de Estado, que se midan. Las consultas internas son mecanismos para que se midan los liderazgos y conquisten también el favor y el fervor del pueblo, que los líderes exijan en construir consensos ciudadanos para poder representarlos. Eso es muy importante. Por eso el partido debe tener una afiliación abierta. Cuando se haga el congreso del partido debe ser como el congreso fundacional del Polo. Yo me acuerdo que eso fue impresionante. Era un congreso donde habían elecciones y los delegados se elegían democráticamente por la ciudadanía, no en conciliábulos cerrados. Era la ciudadanía la que estaba discutiendo a quiénes vamos a llevar los delegados y cómo queremos que sea nuestro partido. Esto debe ser por elección democrática de delegados, abierta, amplia, la ciudadanía democrática de este país. Y lo mismo las listas. Ahí Colombia Humana, de manera acertada, la Asamblea dice, las listas deben ser organizadas por una consulta. Ahora bien, yo creo que si no hay las condiciones para que hayan consultas democráticas que organicen el orden de las listas deben ser abiertas. Claro. Yo no tengo duda que la lista de Senado del pacto histórico, si fuera abierta, tendría muchos más votos y muchos más senadores así fuera cerrada. Eso tiene sus dificultades,
en términos de que evidentemente una campaña individual es una campaña más difícil y evidentemente salen más costosas, hay ahí sus manes y sus más y sus menos. Pero no ha habido una reforma política en Colombia que obligue a los partidos a que esas listas se organicen de manera democrática por voto, y si no se logra construir esas consultas democráticas abiertas, lo mejor es que sea la lista abierta. Lo que no puede pasar, porque eso sí rompe al partido, es volver a hacer listas cerradas, definidas, a dedo, por bolígrafo, en escenarios cerrados. Eso acaba el partido, porque lo que va a desatar es una guerra por el control del aparato, del bolígrafo, mientras que se distancia el pueblo colombiano. Y el partido tiene que estar es con el pueblo colombiano, no implosionando en discusiones intestinas, internas, para ver cómo me hago en un lugar en la lista. El garante de la unidad, como lo hemos dicho, es el pueblo colombiano, es la democracia. La unidad es la democracia. El único que puede sellar la unidad de las diversas tendencias es la participación popular democrática. El pueblo es la unidad en participación democrática, con reglas de juego. ¿Y qué son las reglas de juego? Las reglas de juego son pactos transparentes, procedimientos estables, donde todos estamos en igualdad de condiciones. La dirección nacional del partido lo que tiene que garantizar es que haya igualdad de condiciones y procedimientos estables y transparentes que den garantías a todos quienes quieran participar y competir. Esa es la definición de la democracia, las reglas y los procedimientos de juego claros. Entonces, en ese sentido, eso es otro elemento. Un asunto que hay que resaltar, Pablo, es que el activo más importante de la unidad hoy es el presidente Gustavo Petro. El presidente Gustavo Petro hizo presencia en la asamblea y el presidente Gustavo Petro fue claro en que la unidad es lo único que puede hacer posible que el proyecto democrático del cambio continúe en Colombia, y también hizo un llamado en que si se quiere acceder a un cargo, legítimamente uno puede querer ser senador, congresista, se debe mostrar ser dirigente popular. En los términos en que yo lo entiendo, ese es el sentido de que haya democracia en cualquier elección de cargo popular, porque eso es lo que garantiza liderazgos sólidos de mujeres y hombres de Estado en lo local y lo nacional para poder conducir los destinos del pueblo colombiano. El presidente Gustavo Petro es el principal activo de la unidad y su programa de gobierno, que yo no tengo la menor duda que es el mejor programa de este país. Su programa de gobierno constituye las bases programáticas e ideológicas del partido. Eso se tiene que discutir, debatir, pero ya hay unos puntos de partida. El programa de gobierno Gustavo Petro, Francia Márquez son esas bases programáticas. Entonces, ¿ahí qué tiene que pasar? Se configura el partido, se definen unas reglas del juego para el año 2026, el partido debe aprobar sus estatutos democráticos, pero además el partido debe hacer una consulta abierta para elegir el candidato o candidata presidencial. Que sea la ciudadanía con votos quien defina quién puede ser el mejor candidato o candidata presidencial. Ese proceso mismo va a obligar a democratizar a Colombia, porque va a haber una dinámica de discusión regional, nacional, municipal para la definición de candidato o candidata. Ese candidato o candidata del partido debe converger en lo que se llama un frente amplio. El Frente Amplio ya no es solo con los sectores progresistas, porque hemos dicho que no es posible configurar mayorías en Colombia si no son en acuerdos con el liberalismo democrático, con el centro. Allí se debe hacer una nueva consulta para que haya un candidato o candidata única que enfrente a la derecha y a la extrema derecha del régimen político de la corrupción, que ha estado vinculado al narcoparamilitarismo y que ha mantenido nuestro país en la exclusión social. Esa consulta se hace sobre un acuerdo de mínimos para que el proyecto democrático que inició el presidente Gustavo Petro sea profundizado.
sea continuado. Entonces, estos son los pasos, es decir, lo que empezó este fin de semana es un primer paso difícil, complejo, de muchos que tendremos que surtir para poder construir la democracia y para poder darle continuidad a un futuro de país. Yo sé que hay muchas desavenencias, inconformidades, pero yo creo que aquí hay que tener grandeza, no quedarnos en peleas chiquitas, en discusiones pequeñas. Yo creo que es la hora de que nos volquemos entonces a hacer la construcción del instrumento central que va a tener la democracia en Colombia para continuar el cambio en Colombia, y eso requiere esperanza, eso requiere grandeza y eso requiere el mayor sentido de democracia y unidad. Yo te puedo decir que los que estábamos viendo desde lejos y desde fuera esa convención, nos han sorprendido varias cosas. La primera, nos ha gustado mucho ese discurso de unidad del presidente. Definitivamente es el mayor activo que unifica todo este movimiento, es el presidente Gustavo Petro. Y ha sido muy claro. Si seguimos con estos egos, con estas luchas chiquitas, como dices tú, pues va a suceder otro desastre como el que sucedió en las regionales, que hay hasta la guerra de los avales, el abandono político y definitivamente pues pasa por encima a la derecha. Pero también nos dijo una cosa muy clara, y es una cosa que sabemos por historia en Colombia, y es que un triunfo de la derecha, sabemos lo que eso representa: más violencia, más desigualdad. El baño de sangre está cantado. Entonces, el hecho de que el partido no sea el objetivo, sino sea el medio para conseguir una mejor Colombia, me parece que es como la gran moraleja de esta convención. Sin embargo, y te lo puedo decir yo a nivel personal, a mí me ha sorprendido cómo tantos congresistas y senadores se aferran con gran fuerza a su silla. Y en muchos de los ciudadanos decimos, si lo que se está buscando es el bien común, yo creo que toda esta gente debería poner también mucha grandeza para ver en qué momento hay que democratizar 100% el partido, que la gente se sienta representada. ¿Tú crees que el paso que viene nos va a garantizar eso? ¿Tú crees que estos meses que vienen van a ser de apoyos, de construcción de partido, o esto se va a volver una guerra interna y un intercambio de fuego amigo? Mira, el presidente lo decía, el poder es una droga. El poder es una droga y el poder funciona como la droga, genera una adicción de permanecer allí. A mí me parece absolutamente legítimo que congresistas, parlamentarios que actualmente llegaron por listas cerradas quieran continuar, pero bajo las reglas democráticas, es decir, me someto a las consultas. Igual un senador va a tener mucho más ventaja en una consulta que un líder social y popular que aspire a esa dignidad, porque un senador tiene más visibilidad, tienen más recursos, tienen equipos de trabajo, están metidos en los asuntos del país, tienen, digamos, una serie de posibilidades económicas que no tiene un líder popular. Entonces yo creo que sí tiene que haber grandeza. Es legítimo que quieran aspirar a continuar allí, pero la grandeza está en someterme en condiciones de igualdad con un líder social y popular que también tiene legítimamente el derecho de aspirar a tener esa dignidad. Y yo estoy segura que si un senador, una parlamentaria, ha hecho bien su trabajo, trabaja con la ciudadanía, con la comunidad y tiene la grandeza de participar del partido, ayudando a que la dirección de garantías a todos, a sí mismo, pero también a todos, va a ganar legitimidad para continuar. Hay una serie de personas, no solamente de nuestra corriente ideológica progresista, sino de otros partidos que han sido realmente grandes obstruccionistas de las reformas que necesita Colombia, y todos esos nombres tenemos que tenerlos bastante claros. Bueno, Carolina, quiero agradecerte de verdad ese esfuerzo enorme que has hecho esta semana con esa columna, con todo lo que tienes tú, pero es obligada lectura para todos los que nos están viendo. Si tenemos una Colombia mejor, depende de todos nosotros. El golpe lo dieron las bases en esa convención, en ese congreso del pacto histórico, y se ha conseguido por lo menos que haya una puerta abierta a que haya una democracia interna. Así que muchísimas gracias. ¿Algunas otras palabras ya de despedida? No, que yo creo que nosotros no podemos permitirnos que por no tener la capacidad de entender el momento político expongamos a nuestro país a que regrese al poder una gente que, como dijo el presidente, va a generar un baño de sangre.
Nos ha costado mucho, con todas las dificultades, defectos y críticas, llegar a una posibilidad de justicia social en Colombia. Entonces yo sí quiero insistir en el llamado a la grandeza. Dejo sobre la mesa, Revista Sur, Carolina Corcho, unas propuestas e ideas de lo que debería ser el Partido Unitario Democrático. Me gustaría que hubiera un debate abierto sobre la mesa, que se pongan las ideas sobre la mesa. Esto no se puede discutir en conciliábulos cerrados, sino de cara a la ciudadanía, de cara a los movimientos sociales, para poder, digamos, construir el mejor partido, que yo no tengo ninguna duda que si surtimos un proyecto democrático, un partido democrático, será el partido más poderoso del cambio político histórico de este país. Estos son palabras mayores. Importantísimo lo que nos ha contado Carolina. Vamos ahora con Jorge Coronel, asesor del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla. Póngale cuidado a lo que nos va a contar él de lo que está sucediendo con la economía colombiana. No le coman cuento a los medios de derecha. Pablo, muy buenas, un saludo, gracias por la invitación y un saludo también a todas las personas que se vinculan al programa. Esta columna es una columna sobre balance de la economía colombiana. La situación económica del país está mostrando que la economía entró en una senda de recuperación, producto de lo que se vivió en el COVID. El año 2020 la economía decreció menos 7,2%, al año 2021 crece 10,8%, es un crecimiento simplemente producto de los planes, de los programas y de la inyección de recursos que se hizo para poder salir de la pandemia. Pero en el año 2022 ya pasó de 10,8 a 7,3, lo cual estaba indicando que es natural también que venía una desaceleración como ocurrió en el resto del mundo y había que esperar hasta dónde la economía iba a decrecer. El año más difícil fue el 2023, que llegó a 0,6, y la duda que se tenía era si la economía iba a seguir decreciendo o ese era el punto de piso mínimo. Los datos que tenemos al día de hoy, que ya recogen lo que ocurrió en el primer semestre de 2024, muestran que ya la economía entonces tocó el piso del año pasado y arrancó este año su recuperación. Este primer semestre la economía crece 1,4. Es decir, ya empezó entonces la economía su senda de reactivación y se estima que termine el año en 1,7 y en el año 2025 las proyecciones de varios analistas de diferentes centros de estudios estiman que la economía crecerá alrededor del 3,5%. Entonces, esos son, digamos, los primeros elementos que podría uno utilizar para decir que la economía ya pasó la situación difícil, producto, insisto, del COVID, y viene entonces ya la senda de reactivación. Pero hay otros indicadores que permiten complementar este análisis que ayudan bastante a entender lo que está ocurriendo en el país y son los siguientes. Primero, lo que está ocurriendo con el sector agrícola. El sector agrícola hace mucho tiempo no crecía a las tasas que crece y este primer semestre creció 7,7%. Por lo tanto, es un indicador muy importante porque el sector agrícola, donde el país tiene un potencial, ya entonces está mostrando que participa de una manera más dinámica en la actividad económica. El segundo sector tiene que ver, o la segunda actividad tiene que ver con la inversión. La inversión llevaba 5 trimestres consecutivos en terreno negativo, decreciendo, naturalmente que era una preocupación, y ya en el segundo trimestre de este año mostró que crece 2,2, es decir, ya pasó a un terreno positivo, lo cual es una muy buena noticia para la economía. En parte la inversión estaba estancada, pues uno por lo que estaba pasando con las tasas de interés y dos por lo que estaba pasando con algunos sectores económicos que estaban un poco en desaceleración. Pero entonces esos son dos muy buenas noticias. Entonces ese sería el primer elemento, que es el crecimiento económico y la senda de recuperación de la economía. El segundo tema tiene que ver con la inflación. La inflación, cuando llegamos al COVID,
estaba dentro del rango que el Banco de la República tiene establecido como meta, que es entre el 2 y el 4%. Con el COVID, en el marco del confinamiento, la inflación decrece a 1.5 y más o menos en el año 2021 mediados empieza a acelerarse la inflación, a subir la inflación hasta llegar a niveles del 13.3%, que fue marzo de 2023. Fueron 2 años de una escalada de precios que tuvo varias explicaciones. Al principio ocurrió por ese desajuste que generó el COVID en las cadenas logísticas, lo que casi todo el mundo llamó la crisis de los contenedores. Eso afectó los precios en todo el mundo y por lo tanto generó inflación, pero después en febrero de 2022, con la guerra que se libra en Europa, viene entonces también un problema de crisis energética, tiene un problema para Colombia, por ejemplo, que importamos de Rusia y Ucrania insumos de alimentos y fertilizantes, por lo tanto entonces ahí hubo un impacto en los alimentos y por lo tanto la inflación de alimentos contribuyó a que se diera esa alza de precios. Para dar un dato, la inflación de alimentos alcanzó a llegar al 27% cuando la inflación fue el 13%, y hoy, por fortuna, ya ha disminuido y está alrededor del 5%. La inflación en general, entonces, desde el año 2023 viene disminuyendo, y el último dato que tenemos a julio es de 6,8%. Por lo tanto, entonces, la inflación está en una senda de reducción y el estimado que se tiene para este año es que termina alrededor del 5,5%. Entonces, ese es el segundo panorama, y es que los precios se están controlando, la inflación está controlada, y eso permite pasar al tercer tema, que tiene que ver con el comportamiento de la tasa de interés. Cuando la tasa de interés tuvo que subir porque la inflación subió, hoy que estamos viendo lo contrario, pues la tasa de interés también está empezando a descender. Y esperamos que termine el año, ojalá, alrededor del 8%. Entonces, habrá que esperar qué decisión toma el Banco de la República de aquí a diciembre. Pero entonces, en la medida en que la inflación disminuya, la tasa de interés va a disminuir, y si disminuye esa tasa de interés, pero los bancos también hacen las reducciones de tasas para las diferentes líneas de crédito, pues seguramente que se acelera lo que sería la reactivación económica. Y por último, valdría la pena mencionar lo que significa el presupuesto general de la Nación para el año 2025, es decir, cómo está planteado esa idea presupuestal. El presupuesto del año 2025 está en 523 billones de pesos. Los gastos están estimados en eso, pero los ingresos están en 511 billones de pesos. La diferencia, alrededor de 12 billones, pues el gobierno espera obtenerlos a partir de una ley de financiamiento, y es lo que seguramente presentará en los próximos días. Entonces, en ese marco se abre en el país una discusión presupuestal correspondiente a lo que sería el presupuesto del año 2025. Y para terminar, un indicador muy importante que genera inclusive o demuestra la confianza en el país y en la economía es lo que ha ocurrido con la inversión extranjera directa. Antes de 2002, antes de llegar el gobierno y de posesionarse, había una especie de amenaza de que los inversionistas se iban a ir del país y que no habría, digamos, la inversión que se veía, y los resultados hoy demuestran todo lo contrario. La inversión extranjera directa ha crecido a partir de 2022, ha llegado más inversión al país, y esa inversión es muy importante porque es la inversión que llega directamente a los sectores productivos. Entonces, ese es un indicador de confianza, es un indicador que demuestra que los inversionistas creen en el país y creen en la economía. Por lo tanto, entonces, me parece que indica bastante sobre lo que sería más bien una certidumbre en proyecciones económicas y no otra narrativa que se está escuchando en el país. Muchas gracias, y este sería el balance económico de los últimos 2 años. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Espectacular el balance, yo creo. Tenemos entonces que, ojo lo que dijo él, también hay que ver los bancos qué hacen, ¿no? Porque los bancos también tienen que bajar los intereses, gente. No solamente lo que haga el gobierno. Los bancos tienen mucho que decir. A ver qué hace Luis Carlos Sarmiento Angulo. ¿Qué hace el Banco de la República? Por cierto, ¿qué pasó con el oro del Banco de la República en la época Duque? Bueno, sigue Margarita Rosa de Francisco. Disfrútenlo. Hola, Carolina, Pablo y todos los colaboradores de Palabras Mayores. Como siempre,
No me cansaré de repetirles que para mí es un placer compartir mis mañanas de domingo con ustedes y también con las personas que se están conectando, que ojalá cada vez sean más y más. Les cuento que las cosas que puse en la columna que les voy a leer no las había pensado antes en ese entonces. Pero bueno, nunca es tarde. Y la titulé Gaviota, la campesina. Gaviota es el sobrenombre del personaje que interpreté hace más de 30 años en la famosa telenovela Café con aroma de mujer. Ella y Carmenza, su madre, eran campesinas recogedoras de café. Dos mujeres solas, empobrecidas, errantes, explotadas, pero también alegres y soñadoras, especialmente la joven e impetuosa Gaviota, que a falta de dinero para ir a la escuela estudiaba por su propia cuenta, porque su alma inquieta le pedía ir más allá de sí misma y de lo que su escasa fortuna, es decir, el orden político hegemónico, quería hacer de ella. Cuando cantaba entre los cafetales, la matriarca, la dueña de la hacienda en la cual trabajaban las dos chapoleras una vez al año, se molestaba. Ay, otra vez esa campesina, decía la doña, con el desdén de la superioridad, del poder, del privilegio. Colombia todavía reproduce el clasismo de la sociedad retratada en aquella gesta inverosímil. El campesino de la realidad histórica colombiana está asociado a la imagen de una persona en condiciones miserables, como Gaviota, de pata al suelo, con poca o ninguna educación. El campesinado ha sido tradicionalmente esa masa informe de ignorantes desgraciados, expuestos al despojo y al exterminio y que solo sirven para sumar votos. Tengo 59 años y solo hasta ahora veo un gobierno empeñado en cambiar esa maldita correlación de fuerzas entre los patriarcas, lugartenientes, propietarios de miles de hectáreas de tierra y los que no tienen ni un metro, aunque sean ellos los que se partan la espalda trabajándola, como Gaviota y su mamá. Los campesinos del proyecto progresista pueden elegir ir a la universidad, estudiar idiomas y aprender a ser críticos de su sociedad y expresarlo desde su sabiduría. También ser industriales, técnicos agrarios y ambientales, porque son sujetos de derechos, algo que les fue concedido hace muy poco, lo cual es muy sintomático. Y de la construcción económica de Colombia. Además, pertenecen a una alta clase social en tanto está vinculada a una necesidad vital de la existencia. Cruzadas como la de esa muchacha campesina, Gaviota, una entre millones que logra escalar hasta la cumbre de un sistema injusto que los demás personajes y la audiencia felicitan, algún día serán cosa de nuestro pasado feudal que las historias de televisión podrán rescatar como un recuerdo exótico, pero ya desde la realidad de una sociedad digna por principio. Maldito orden establecido que hay que cambiar, gente. Qué palabras, Margarita. Muchísimas gracias. La claridad tuya me encanta porque nos lleva realmente a pensarnos todo el tiempo lo que somos. Y quiero decirle a la gente que una cosa técnica, que se suscriban, pero que pongan la campanita. Y les voy a explicar por qué. Como este es un canal de derechos humanos antisionista, no como otro programa que hay por aquí a esta misma hora. Aquí se está denunciando continuamente el genocidio, las guerras, etcétera, etcétera. La única forma de que la plataforma nos ayude es que ustedes tengan esa campanita activada, aparte que estén suscritos, porque la plataforma solo le manda a una parte de los suscritos el aviso para que vean ustedes los nuevos vídeos. Eso es lo que se llama el shadow banning. Este canal tiene uno altísimo, por eso se ocultan sus contenidos y por eso no crecemos tan rápido como quisiéramos. Eso depende ya de ustedes. Para finalizar, les voy a dejar ni más ni menos que con Lucero Martínez Casap, que nos va a hablar de otro tema muy importante. Buenos días, apreciado Pablo. Un cordial saludo para todas las personas que ven tu programa Palabras Mayores y para la exministra de Salud, Carolina Corcho,
para la gran artista Margarita Rosa de Francisco y para la periodista Andrea Dávila. Mis columnas yo las publico en el portal de La Nueva Prensa que dirige el periodista Gonzalo Guillén. La de hoy se llama El hombre más bello. Pasando mis ojos por las noticias, me encuentro con los ojos azules brillantes de Alain Delon, en medio de una nota que dice que ha fallecido. Antes me había tropezado con los de Federico García Lorca, hermosamente negros, en unas líneas que conmemoraban justamente 88 años de su asesinato. Pares de ojos surcados por pestañas y cejas perfectas, que sin ellas esas miradas nunca hubieran sido tan hermosas. La belleza natural de los seres humanos es enigmática como la de los pavos reales, las flores o las de las gotas de lluvia. Pero sin el arte del cine y sin la literatura, esos rasgos perfectos estarían ahí reposados sin haber volado a la posteridad de la historia. El cine nos hizo vivir con Alain Delon las finas maneras de la elegancia, la seducción masculina suave, romántica. Nos deleitó con la estética europea cautivante a través de la música que acompañaba al actor en sus bailes vestido de militar, siguiéndole su carrera a todo galope sobre un caballo negro o acompañando los besos a sus amores. Sin el cine, nunca nos hubiéramos deleitado con la expresión de su rostro de belleza plácida, que invitaba a vivir a su lado una existencia casi perfecta. Sin la literatura, no hubiéramos conocido la dimensión del alma de un hombre bueno que le cantó a la luna, al agua, a los caballos, a la sangre, como lo hizo García Lorca. Y el enigma de los nombres, eso etéreo, unido a lo determinado del cuerpo, que al pronunciarlo define a otro ser. Lo dijo Borges con tal grado de exactitud. El nombre es arquetipo de la cosa. En las letras de rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo. En el nombre de Alain Delon, esa combinación fantástica de palabras, no está toda la sutileza, el refinamiento y la distinción de esa bella estrella de cine. Y en García Lorca no está la historia de su fusilamiento y los versos más expresivos. Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. Por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero. ¿Quién me compraría a mí este cintillo que tengo y esta tristeza de hilo blanco para hacer pañuelos? Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. De esta civilización que saturó a Alain Delon hasta hacerle decir en sus últimos tiempos, odio la era actual. Estoy harto de ella. Veo todo el tiempo criaturas realmente detestables. Todo falso, todo es reemplazado. Todos se ríen del otro sin mirarse a sí mismos. Ni siquiera hay respeto por la palabra dada. Solo el dinero es importante. Sé que dejaré este mundo sin sentirme triste por ello. Digo que si hubiera que rescatar algo de esta civilización, solo rescataría el arte, porque la sociedad en sí es cada vez más áspera, cruda e insensible. Pareciera que el actor se lamentara de que eso que él encarnó en sus películas y lo que él en su vida personal en parte fue, se lo estuviera llevando el viento. Alain Delon fue dirigido por los más notables directores europeos, como Luchino Visconti, Antonioni y Jean-Luc Godard, entre otros, que trabajaban la estética de su película empeñados en entregarle al público obras de gran creatividad, pero el cine sí que se ha olvidado de lo profundamente bello. Alain Delon, que nació y creció en medio de condiciones difíciles, que protagonizó películas con trasfondos políticos y sociales que denunciaban la igualdad de este mundo, como en El tulipán negro, El zorro o El gato pardo, apoyó decididamente en su Francia natal las ideas de derecha de Jean-Marie Le Pen, su amigo personal, fundador del partido Frente Nacional. En un instante, su mirar azul profundo, el flequillo negro de sus cabellos desordenados sobre la frente, la leve sonrisa con su pronunciación seductora en francés, todo en simultánea que fue su encanto, desaparecen fugaces como una bengala. Otro disociado del mundo, una celebridad bella que muere anciano, enfermo y hastiado por esta sociedad que tanto lo amó, pero que él no supo retribuirle ese amor como para dar su apoyo decidido a las políticas de justicia en su país. A Federico García Lorca, el de los hermosos ojos negros,
autor de importantes obras de teatro y dueño de una férrea conciencia social, lo fusiló a los 38 años la Guardia Civil Española, acusado de socialista. Fue defensor de los que nada tenían, de los pobres, del negro, de los gitanos, de los perseguidos. Así decían sus versos. Que no quiero verla. Dile a la luna que venga. Que no quiero ver la sangre de Ignacio sobre la arena. Que no quiero verla. La estrella francesa fue el galán de mi tiempo. Tanto que después de ver una de sus películas acompañada de un gran amigo de la cuadra con el don de pintar, él, tomando un lápiz, dibujó el rostro perfecto de Alain Delon sobre una hoja de papel, dándomelo como regalo, el que aún conservo. Mi amigo hubiera sido un gran pintor si no le hubiera dado tanta importancia a buscar el dinero, como era la crítica de este artista que acaba de fallecer. ¡Qué bello Alain Delon! Sin embargo, la naturaleza no sabe de política, de eso sabe la cultura. Muchas gracias. ¿Cuántos disociados de la realidad? No sabía yo el caso de Alain Delon, pero me recuerda también el caso de Vargas Llosa, por ejemplo. Cuantísimos personajes que alcanzan muchas veces cuotas de fama, de riqueza, de poder, pero no terminan de tener la sensibilidad para acordarse de los que no tienen la misma suerte. Así que, gente, muchísimas gracias. Hemos llegado al final. Los espero el próximo domingo a las 11 de la mañana. Recuerden poner la campanita para que les lleguen los avisos, porque si no, no les van a llegar al 80 o al 90% de ustedes. Y hacemos continuamente durante la semana entrevistas importantes. Por ejemplo, este lunes tengo una entrevista importantísima con una periodista mexicana, Karina Velasco. El lunes con Karina Velasco vamos a enterarnos de lo que está pasando. Es terrible la situación de los feminicidios en México. Es una periodista feminista, pero que además ha tenido un papel muy importante en denunciar cosas de corrupción en México. Y nos va a contar, entre otras cosas, el tema de marketing político de AMLO con mucho conocimiento de causa. Así que, gente, hasta siempre. Esto es todo por hoy. Y muchísimas gracias por estar ahí.